vamos a comenzar con nuestro bloque de presentaciones de libros de este día. Por favor, sí, pasen a tomar asiento aquí en los primeros lugares sin miedo. Adelante, los que están por allá en el lobby, acérquense, esto les conviene. Estamos entonces por escuchar la presentación del libro Antes Cervantes de Amancio Dellier, edición 2014, y los comentarios a cargo de Rogelio Cornejo y Grijalvo Fo. Si quieren, por favor, ya pueden comenzar el celular. Gracias. Es un placer estar aquí esta tarde reunido con ustedes para dar inicio a la presentación de mi último libro publicado, el cual se titula Antes Cervantes. Inicié la escritura del libro en junio de 2012. Yo me encontraba en la sala de una librería. Estaba estudiando sobre la historia de la literatura española. El título surgió en mi cuaderno de trabajo. Ello me permitía, la identificación del título me permitía tener conciencia de que iniciaba la escritura de un libro. Después los poemas vendrían por sí solos. La portada es una pintura de mi autoría, la cual realicé con tinta china, que es una reproducción del retrato de Miguel de Cervantes atribuido a Jáuregui. Lo realicé en mi estancia universitaria. El libro está dedicado a mi padre, el cual es una persona de la que tengo todo el respaldo en mi trayectoria artística. Y la dedicación se la hice como un trato a un rey. Implica aspectos monárquicos. El libro está construido sobre determinados valores de la vida. Tiene algo de noble, de positivo, discretos. Es un libro que no muestra vicios, lo que es algo que ya venía trabajando en Lisboa Alfabética, ya que el no estar hablando sobre protesta, blasfemias, ese tipo de cosas que son las grandes elocuencias de no decir nada en la literatura. Aquí se evita la realidad histórica, no es la historia real. No intento explicarla dentro del libro.
existe la tendencia a una aventura cargada de responsabilidades dentro del libro, bajo determinados elementos plásticos de la existencia. Ustedes los pueden identificar con palabras que te remiten a la existencia. A continuación se dará lectura a uno de los poemas. Pienso que la lectura de un poema del libro habla mejor del libro. Buenas tardes, mi nombre es Grijalvo. Culto a Góngora. Dad en palabras un sentido el dónde está. Esther Ballester. Oh Felipe hermoso. 100 fuegos y la oratoria y la renacencia. Y continuadores de obras anónimas. Los enamorados de antiguas glorias. Epopeya castellana. El poema. Composición y valor. Comienzo a prosa. Traducciones e infante. El libro de Julián. Dios alorada, gracia. Jerónimo de mi gran conquista tomó la invasión del todo. En legados de versos, de oro la visión, Segovia, ella, Anrenzo, el amado Lorenzo. Condados, conciliable arte, y dad la ciencia las herencias. Poesía es de formar la certeza, los métodos italianos de Garcilaso y continuadores del teatro de Rueda y Juan de la Cueva, caballerías moriscas y místicas de Guevara, el poema, imágenes, genes, visión en visión de octavas, canción oceánica, lo pesca, estados del alma, estos poemas, el poema, rebeldía contra el universo. Y será el libro del tiempo, habla, declama, siento, fluyendo. Poesía creada, realizada, seres en entes de fuentes de clásicas puestas, ladino, paladino, ella no es de sonetos. Y mis cimientos, rostros perfectos de quien hoy la junta, soy los umbrales, los sueños, en ella más dentro entro. Gracias. Antes Cervantes es el cementerio donde deja de tener vigencia una interioridad conseguida. Es donde pienso que es mi último libro donde soy lírico. Ya es algo que en mi libro actual no aparezco como autor. Ya no me veo como autor dentro del libro. Es la culminación de una constante, tanto en lo externo, que implica lo que es publicación. Yo había estado publicando constantemente y actualmente no me interesa tanto publicar, sino me interesa más estar en el aspecto creativo. Considero que es una obra más madura y auténtica de ideas, motivos, estilo, tono y lenguaje. La influencia temática es la historia de la literatura española situada en los siglos de oro, neoclásico y barroco. El que haya situado el libro en esos periodos me permitió
que dentro de los poemas empezara una progresiva inmersión semántica es mi libro más trabajado en cuanto al tiempo que estuve escribiéndolo. Es mi libro más preferido. Donde de un lado está la historia y del otro lado la literatura en una serie de pensamientos. En Antes Cervantes mi poética tiene una traza nueva, tiene un horizonte nuevo. Es algo que hace días una persona conversaba conmigo y me decía que yo le pedía una opinión sobre lo que estaba escribiendo y me dice, pienso que en tu género, dice, tú estás yendo hacia un extremo, estás buscando algo, no estás solo encasillado en algo, sino que estás tratando de moverte dentro de tu género. El libro manifiesta mi interés obsesivo por la literatura. Actualmente he renunciado a todo por la literatura, ya no me interesa trabajar ni tener una vida normal, así como las personas que tienen una familia, un trabajo, ese tipo de cosas. A mí no me interesan, a mí solo me interesa estar escribiendo, estar creando. Para concluir mi participación, cito a Rainer Maria Rilke, Praga 1875, Balmont 1926, poeta checo en lengua alemana. Él dice que la poesía es experiencia. Gracias por su atención. Yo soy Rogelio Cornejo y quiero comentarles que nunca he presentado un libro en público. Sin embargo, hace un par de veces me invitó Rebeca Macedo aquí en el colectivo de Letra y Música para que lo hiciera. Y sin conocer a Amancio ni su obra, acepté porque se trata de un joven, de un poeta joven y con un mundo de letras en su mente. Acepté también porque se trata de un poeta sonorense de Magdalena y es preciso fomentar la cultura de las letras en nuestro acervo diario. Hoy me da mucho gusto comentar su más reciente poemario, Antes Cervantes. Como podemos ver, Amancio Dellier es un poeta joven. Es un poeta diferente ya que se sale de lo cotidiano. Expresa sus sentimientos con conceptos que se le brotan de su alma y que yo ubico en el Renacimiento, en el siglo de oro español. En lo personal, para mí ha sido sorprendente su descubrimiento, ya que yo que soy un lego en la materia, cuando leo poesía, normalmente espero encontrarme al estilo de Becker de la literatura secundariana. ¿Sí? Amancio Dellier habla de la vida, habla del silencio, habla de la locura, habla de la muerte y, en fin, de todas sus sensaciones. Y cuando habla de su cuerpo, habla también de sus manos. Como antecedentes de Antes Cervantes, el poemario que hoy nos ocupa ha publicado 5 más: Danzas en lo oscuro, Autumbria, Rosas de ceniza, Lunas teatral y su anterior,
Lisboa alfabética. Podemos ver que su obra es muy amplia y persiste en temas recurrentes entre una y otro poemario, pero siempre respetando su línea temática. Sin embargo, podemos notar que en el último, Lisboa alfabética, da un giro respecto a sus anteriores 4 poemarios. Esta es una puesta en escena con un desfile de personajes, con un juego de idiomas, inglés, francés y español. De uno y de otro me trajeron ciertas citas. Los versos son voz que no tengo, ni sentidos ni cantos. Ando por allí tirando de mis silencios. Yo te logro con la noche, yo te invento, para pertenecer a ti y me crees. Esta compilación, Danzas en lo Oscuro, termina con un poema donde la voz poética sale a la búsqueda. ¿A la búsqueda de qué? Esto queda abierto a la interpretación de cada uno de ustedes. Ahora es un honor para mí presentar a Amancio Dellier y su poemario Ante Cervantes. Es una obra escrita con un lenguaje sencillo pero renacentista y donde no tengo aún una interpretación establecida de ella. Lo cierto es que no he concluido en realidad todavía. La poesía es difícil de comprender en el sentido que acepta múltiples interpretaciones, pero puede decirse también que es flexible por ello mismo. Todos podremos deleitarnos leyendo su poesía, pero ¿realmente la comprendemos? Para ello es necesario leer toda su obra para formarse un criterio y notaremos que se puede impedir ciertas influencias de poetas jóvenes contemporáneos. Los invito a leer a Amancio Dellier, a conocer su poesía, ya que, como citaba otro autor, Víctor del Castillo, es el poeta más visible y de mayor producción que haya tenido la historia poética de Magdalena. Leamos pues a Amancio Dellier y sintamos lo que en su honor se escribe. Me permitiré hoy leer uno de sus poemas que se llama Quijote el manicomio. Lo sustantivo percibo, tanto llamo sé de ambientes, de galerías, de mujeres rufete, personajes toda índole. Este istmo de la Mancha se mancha, entes, fuentes, cada vidente. Libertad de personajes, lenguaje caballeresco, fluyo en el Golfo, y el novelista Durán, si Edipo es de Tebas, Yocasto digo, el culo. Si ridiculiza, Ulisa, Teresa reza, posición de sílabos. Signor, el poeta va, él ha de penetrar su pulso. Es autor de la Virgen literal, y el verso es rezo. Él es Amancio Dellier. Muchas gracias. Muchas buenas tardes. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros la búsqueda. Para nosotros somos amigos, nos conocemos, convivimos, andamos, buscamos, pero siempre en la conclusión que caímos es que estamos en una búsqueda. Y creo que también coincidimos con ustedes al estar aquí, que todos estamos en una búsqueda de encontrar algo, de caminar, conocer, relacionar. Para mí, leer a Amancio ha sido como algo indescifrable en ocasiones. Pero también me deja pistas de algo que se expresa, de algo que se busca simplemente
simplemente a veces usamos un vocabulario muy distinguido, muy eficaz, pero las mejores expresiones salen de la vida diaria, de lo que se vive, del trabajo, del hogar, de la casa, la familia. Y la verdad tengo el gran privilegio de conocerlo, no solamente como un escritor de un libro, un gran libro, o el que escribió grandes poemas, no, lo he conocido como una persona, como uno de nosotros, que lucha por mantenerse. Y en el libro Ante Cervantes, pues me tocó conocer cuando estaba escribiéndolo, nos encontramos, voy a hablar de una anécdota, nos encontramos en un café y quiero platicar esta anécdota de cómo nos conocimos porque pienso que es importante y les dice algo a ustedes porque a nosotros nos dijo algo y nos ubicó. Yo viví 5 años en Caborca y me fui a vivir a Magdalena. Cuando llegué a Magdalena tenía la inquietud de leer libros, de escribir. Y en una ocasión vino a mí un libro de él, Lunas Teatral. Me llamó la atención y lo tomé. Y vi que era poesía. Me llamó la atención y yo estaba en Magdalena. Le di la vuelta y miré que decía poeta magdalenense. Cuando leí esa frase, sentí un hambre de buscarlo, de encontrarlo. Y por cierta razón, él escribía en un café, en una mesa, sin hablarle a nadie. Y en esa ocasión yo llegué al café y lo vi que estaba escribiendo el mismo libro que hoy estamos aquí presentando. Tan separado de los demás, en su mundo, invisible a los demás espectadores. Y ¿saben qué supe en ese momento? Supe que era el que estaba buscando. Y en pocas palabras me acerqué, me senté en la mesa y lo observé sin decir nada. Siguió escribiendo. Terminó su verso y empezamos la conversación. Así es como logré conocerlo. Y desde entonces hasta ahora no nos hemos separado. Hemos andado en distintos lugares, aprendiendo, buscando oportunidades. Para mí, su poesía, en el momento en que la leí por primera vez, me pareció indescifrable. Jugaba con palabras libres, sin estereotipos que se suele andar. Este libro evoca a los grandes del siglo de oro español, personajes como Quijote, la obra de Cervantes. En aquel entonces había leído el Quijote, me llamó mucho la atención que alguien regional estuviera escribiendo algo sobre el Quijote, sobre Cervantes, sobre Luis de Góngora, sobre el teatro. Me llamó la atención y la verdad, les voy a ser sincero, yo quedé de una manera deleitado en otras ocasiones se lo dije, por mi maestro. Quedé deleitado. Y yo los invito a ustedes que están aquí, dense la oportunidad de buscar. Dense la oportunidad de buscar algo. Las expresiones de los demás nos encaminan a la nuestra. Muchas gracias por estar aquí. Todo para él, al leerlo, viene a mí para contarme ciertas elevaciones que se viven diariamente, que nos forman. Y
Y es verdad, somos jóvenes y muchas veces nos ven como, oh, no estamos en la universidad o ese tipo de cosas. Pero yo creo que las inquietudes las llevamos con nosotros. Para mí ha sido excelente el leer su obra, no solamente este libro, he leído otros de él. Y me ha mostrado que no hay que tener cadenas, que hay que expresar libremente lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos. Y es un gusto y placer estar aquí y verlos reunidos. Muchas gracias.